El aroma a duraznos horneados aún se adhería a mis manos, mientras dejaba el pie en la encimera de granito de Javier. Era su cumpleaños 36 hoy, y me había convencido de que esta cena podría ser un puente, un pequeño regreso al calor de antes. La casa vibraba con charlas suaves y el tintineo de los cubiertos. Jimena iba y venía entre el comedor y la cocina, rellenando copas de vino, sus pulseras sonando como un metrónomo. Dejé el pie a que se enfriara y fui a buscar la cajita envuelta que había dejado cerca del fregadero. Cuando regresé al comedor, la escena me paralizó. Javier estaba sentado al final de la mesa, pluma en mano, los hombros relajados, sonriendo por algo que Jimena había dicho. Frente a él, un montón de documentos sellados, grapados, demasiado oficiales para una comida familiar. Mis ojos fueron directo a la última página, donde mi nombre, con mi letra, pero no mío, se curvaba en la línea de la firma. ¿Esa es mi firma? Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, pero el cuarto se quedó en silencio. Javier ni parpadeó. «Es solo papeleo», dijo todavía sonriendo. «De todos modos lo firmarías». Jimena me miró con una cara cuidadosamente neutra, su tenedor suspendido sobre el plato, como si hubiera ensayado cómo mantenerse al margen. Mi mirada volvió a la pluma. En su mano la tinta negra, secándose en la página. Apreté la caja de regalo hasta que el papel se arrugó bajo mis dedos. Años de experiencia en juntas y auditorías mantuvieron mi expresión firme, pero por dentro algo se deslizó. Esto no era un malentendido. Era una decisión que él había tomado mucho antes de que yo cruzara su puerta. Me acerqué colocando la caja suavemente junto a su plato, como si nada hubiera pasado, y forcé mi voz a la misma calma, medida que usaba con clientes nerviosos. «Feliz cumpleaños, Javier», dije. Me miró aún sonriendo, seguro de su control, y supe que el resto de la noche no iría como él pensaba. Cuando llegué esa noche, algo se sentía raro, no lo suficiente como para dar la vuelta, pero sí para notarlo. Jimena me recibió en la puerta, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado rápida, como si la hubiera practicado. Javier apareció un instante después con los brazos abiertos, la voz un poquito más alegre de lo normal. «¿Ma llegaste? Pasa, Jimena», preparó un banquete. Adentro, la mesa del comedor estaba puesta como si fuera una revista, servilletas de lino dobladas, copas de vino en cada lugar, una tabla de carnes frías tan grande que necesitaba su propia mesita, queso brie, jamón serrano, aceitunas marinadas con algo cítrico. Y Javier, él nunca había sido de estas cosas tan producidas. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla como si fuéramos cercanos, como si no hubiera notado que sus mensajes eran cada vez menos más cortos. «Voy a dejar el pie en la cocina», dije sosteniendo el platón caliente como si fuera un escudo. Sus risas detrás de mí no llegaron hasta la cocina. Necesitaba un momento, un minuto para respirar. Setean, pero en lugar de volver a la mesa de inmediato, me dirigí al estudio de Javier, su vieja oficina escondida en el pasillo. La puerta no estaba cerrada con llave. Adentro, el lugar estaba demasiado limpio. Escritorio despejado, computadora apagada, una carpeta perfectamente centrada, etiquetada con la letra de Javier Contingencia, transferencia de fideicomiso. Mi corazón dio un salto, luego se aceleró. Abrí la carpeta lentamente. Adentro un documento con pinta de notariado, mi nombre escrito en la parte superior. Y ahí estaba mi firma, torcida, tosca, una mala imitación. En la esquina superior derecha de la primera página, una nota adhesiva: «Mueve rápido antes de que cambie de opinión». Cerré la carpeta, la devolví a su lugar y me quedé muy quieta. El tapete bajo mis pies no se sentía como su tapete. La casa no se sentía como su casa.
se sentía como un escenario, como si hubiera entrado al tercer acto de una obra donde todos los demás sabían sus diálogos. Regresé a la cocina, lentamente me alicé las mangas y abrí el refrigerador para guardar el pie. Hubo un tiempo en que creía que el trabajo duro te ganaba lealtad. Cuando Carlos murió de repente en un accidente de coche durante una tormenta, no me derrumbé. No tenía tiempo. Javier tenía 11 años todavía creciendo, todavía haciendo preguntas para las que no siempre tenía respuestas. Así que me puse a trabajar. Daba clases de negocios en el colegio comunitario, de día limpiaba oficinas por las noches y transcribía reportes judiciales los fines de semana. Aprendí a dormir de pie, a estirar un pollo asado para 4 comidas, a remendar los uniformes de Javier cuando las rodillas se rompían. Cuando la colegiatura de su escuela privada subió, vendí el collar de compromiso, el que Carlos me dio en una noche helada de diciembre con una promesa silenciosa. No le dije a Javier. Solo sonreí cuando llegó a casa con otra calificación perfecta y le dije lo orgullosa que estaba. Cuando entró a la universidad, lo celebré. Y cuando dejó un buen trabajo para perseguir una idea de startup sin inversionistas, saqué de mis ahorros para ayudarlo. Me dije que estaba invirtiendo en su futuro, no solo cubriendo un riesgo. Ese año cancelé una cirugía. Nada grave, solo algo que el doctor dijo que podía esperar si era cuidadosa. Siempre fui cuidadosa. Nunca le pedí a Javier que me lo devolviera. Nunca mencioné las citas perdidas, el collar desaparecido, ni las horas que pasé revisando recibos solo para que la renta saliera. Todo lo que pedí por años fue confianza, que él se comportara con la misma integridad con la que yo intentaba vivir, que se convirtiera en el tipo de hombre que entendiera lo que cuestan las cosas no en pesos, sino en decisiones. Y ahora aquí estaba, parada en su cocina junto a un refrigerador que escondía documentos falsificados y secretos que nunca le di permiso de escribir. Metí la mano y saqué la segunda carpeta. La pestaña decía etapa final, poder notarial permanente. Una semana antes de la cena, desperté con un mensaje de mi app bancaria. No fue ruidoso, solo un leve ping en la oscuridad de la madrugada. Intento de acceso sospechoso desde un dispositivo desconocido, bloqueado. Miré la pantalla, el corazón lento pero pesado. Conocía ese nombre, reconocí la ubicación, el vecindario de mi hijo. No lo llamé, no hice preguntas. Abrí mi laptop, entré a la cuenta del fideicomiso y moví cada centavo a una estructura segura que había preparado hace años por si acaso. Algo de ser madre te enseña a siempre tener una salida trasera. Luego llamé al señor Torres. Era más que mi abogado de bienes, fue quien me ayudó, después de que Carlos murió, quien se quedó mucho después de que los papeles estuvieran listos. Cuando contestó, no necesité explicar mucho. Necesito que seas testigo de algo, dije. No pidió detalles. Solo liberó su agenda y dijo, ¿llevo una botella de vino o una tablilla? Reí una risa de verdad. Las dos. Le dije a Javier que había invitado a un viejo amigo de bridge a pasar por postre. No le importó, nunca preguntó qué amigo. El plan era simple, dejarlos sentirse seguros, dejarlos pensar que habían ganado. En la mesa, mientras Javier hacía bromas con el vino y pasaba los platos como si nada estuviera mal, mantuve mi celular en el regazo, la pantalla atenuada. El pie seguía enfriándose en la cocina. Jimena me sirvió otra copa. Y entonces ahí estaba. Alerta roja. Intento de acceso no autorizado detectado. Cuenta de fideicomiso. No me moví, no hablé. Solo giré la pantalla un poco y vi la bandera encenderse en la pantalla justo como lo había programado. Desde el otro lado de la mesa, el señor Torres levantó su copa hacia mí. Siempre el invitado perfecto. Pero vi el destello en sus ojos, el que decía, es hora.
Me recosté en mi silla, crucé las manos en mi regazo y sonreí. Que termine de firmar, que crea, que se entierre con su propia pluma. Javier cruzó las manos sobre la mesa como hombre en control, como hombre que había ensayado su guión. Estábamos pensando. Comenzó mirando a Jimena. Para confirmación, 3 millones de pesos limpiarían todo. Pagar la línea de crédito del negocio, las remodelaciones del departamento, y hasta podríamos poner tu nombre en la escritura. Sonrió como si me estuviera ofreciendo un regalo. Algo simbólico, claro, añadió Jimena, limpiándose la boca con una servilleta de tela. No serías realmente responsable de nada, solo incluida. Asentí, silenciosa, escuchando, dejándolos hablar. Siguieron hablando de tasas de interés crecientes y malos momentos en los mercados. Javier incluso mencionó lo generoso que sería ayudarlo ahora, ya que, como él dijo, no te estás haciendo más joven, ma. Eso casi me hizo reír. Entonces estiró la mano sobre la mesa, pluma aún en mano. Ya está casi listo. Solo falta una firma final. La tuya, claro. Miré la pluma, luego a él, luego tomé mi celular. Sin palabras. Solo giré la pantalla hacia él y la sostuve ahí. Acceso denegado. Fondos transferidos. Alerta de fraude activa. Su rostro no cambió al principio, no del todo. Solo los ojos apretándose en las esquinas. Jimena se inclinó. ¿Qué es esto? La cuenta que intentaron acceder, dije con calma. Ya no tiene nada con tu nombre, ni el mío. La sonrisa de Javier se quebró. ¿Moviste el dinero, sí? Su voz bajó. ¿Por qué harías eso? Sostuve su mirada. Porque tú ya lo hiciste. El silencio cayó sobre la mesa como polvo. Entonces Javier empujó su silla hacia atrás. ¿Entonces eso es todo? ¿Solo vas a dejar que tu familia se hunda? Miré entre los dos mi hijo y la mujer que él eligió y no vi vergüenza. Solo incredulidad de que el juego no hubiera salido a su favor. El tono de Jimena se agudizó. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Lo sabía. Pero también sabía lo que significaba para mí. Me puse de pie, alicé mi blusa y fui a la cocina por mi bolsa. En el momento en que regresé de la cocina, la temperatura en el cuarto había cambiado. Javier estaba de pie, brazos cruzados, mandíbula tensa. Entonces así es, vienes a mi casa, pones trampas, traes a tu abogado y me humillas frente a mi esposa. No respondí, solo puse mi bolsa en la silla y doblé la servilleta que había caído al suelo. Jimena bufó desde el otro lado de la mesa. Esto es exactamente lo que te dije, Javier. Es paranoica, controladora. Siempre quiere ser la más lista del cuarto. No tenía que venir esta noche, continuó Javier, su voz subiendo. Pero no tenías que hacer un show. De mí. Aún así no dije nada. Golpeó la palma en la mesa. Siempre amaste más el control que a la familia. Eso me hizo levantar la mirada. Mi voz fue baja, firme. No, Javier. Te amé a ti, lo suficiente como para confiar en ti. Ese fue mi error. Parpadeó. Solo una vez, como si no esperara que doliera. Jimena puso los ojos en blanco. Por favor, actúas como si te hubiera traicionado. Tú eres la que movió el dinero. Tú eres la que vino aquí con un abogado fingiendo que era tu amiguito de bridge. Se detuvo a media frase, dándose cuenta demasiado tarde de cuánto había revelado. El señor Torres, aún sentado cortésmente en la esquina, dio un sorbo al resto de su vino. El bridge es un buen juego, dijo. También el ajedrez. Jimena empujó su silla y su rostro se encendió. Esto es una locura, espetó, y desapareció escaleras arriba. Javier no habló. Se paró, cerró de un portazo la puerta de su estudio y dejó el pasillo en silencio. El señor Torres dio otro sorbo a su vino, me miró y asintió lentamente con complicidad. Supongo que no necesitarás postre. Caminé, tomé el pay de durazno y lo puse en el refrigerador. No dije, pero me llevaré las sobras. Pensaron que la cena era el campo de batalla, que la firma falsificada y los 3 millones de pesos eran toda la historia.
pero lo que no sabían era cuánto tiempo llevaba viendo esto venir. Meses atrás, cuando pillé a Javier revisando mi archivero con la excusa de buscar declaraciones de impuestos viejas, no lo regañé. Hice una llamada. El señor Torres me ayudó a cambiar todo. Reescribimos mi testamento. El nombre de Javier desapareció del poder notarial de las instrucciones de bienes de cada página, que alguna vez asumió que amor significaba lealtad. Le di la casa en la playa, su sueño favorito para el retiro a mi sobrina Lorena. Tiene 27, es amable y envía notas de agradecimiento escritas a mano. Pusimos protecciones que Javier no podía anular. La cuenta real del fideicomiso está cerrada tras un sistema que requiere mi huella, un código enviado a mi número privado y la cofirma del señor Torres. El documento que Javier intentó firmar esta noche, un señuelo, lleva a una cuenta vacía con 20 pesos. Moví el dinero real hace meses sin alarde, sin ceremonia. Se van a armar de abogados, van a hacer ruido, pero el señor Torres ya tiene autoridad para responder a cualquier desafío legal, y lo ha hecho antes. Antes pensaba que era cruel planear para la traición. Ahora pienso que es solo respeto propio. No planeé esta noche por venganza. No vine a atraparlos en el acto. Vine porque necesitaba verlo con mis propios ojos, para saber que la vocecita en mí, la que ignoré por demasiados años, tenía razón. Después de lavar los platos y empacar el resto del pie, dejé el regalo que traje aún envuelto en la mesa. Unos gemelos que Javier alguna vez admiró, no porque los mereciera, sino porque quería estar segura de salir sin nada más que dar. Para cuando saqué el coche del driveway, las luces del porche estaban apagadas. Y no miré atrás. Pasaron semanas. No revisé las noticias, pero el celular vibró de todos modos. Un ex colega me reenvió un enlace, algo sobre una declaración de impuestos, marcada a una auditoría abierta ligada a la firma de inversiones de Javier. Lo leí una vez, luego borré el mensaje. La familia de Jimena, los que siempre me miraron como si fuera el tipo equivocado de dinero viejo, silencioso, cauteloso. Al parecer no fueron tan rápidos para ofrecer ayuda cuando su nombre apareció junto al de Javier en la investigación. Y luego vino la caída que esperaba. Uno de los socios de Javier, un hombre llamado Ernesto, se retiró silenciosamente de un proyecto conjunto. El señor Torres me reenvió la correspondencia una simple notificación. Por preocupaciones sobre exposición legal y ética, termino mi participación de inmediato. Imaginé a Javier leyendo eso. ¿Cómo le temblarían las manos no por culpa, sino por incredulidad? Pensaron que mi nombre era solo una formalidad, algo para firmar, algo para gastar. Pero ese nombre construyó su ilusión de credibilidad. Esa firma que copiaron abrió más puertas de las que se dieron cuenta. Y ahora sin ella, las cerraduras estaban cambiando. Una mañana abrí mi correo y vi un nombre que no había visto en semanas. Javier. Asunto, ¿podemos hablar? No había saludo, no había disculpa, solo 5 palabras cortas en el cuerpo del correo. Arreglemos esto antes de abogados. No lo abrí. No lo borré tampoco. Lo archivé como un archivo que ya no necesitas, pero no estás lista para tirar. Me preparé un café fresco, el sol calentando a través de la ventana. El silencio en mi casa se sentía ganado. Solían pensar que yo era la débil, la que no se defendería. Pero olvidaron de dónde vengo, lo que sobreviví, lo que reconstruí con mis propias manos, mientras ellos esperaban limosnas. Las grietas en su cimiento no fueron mi obra. Solo dejé de sostener el tejado. No quería una placa, ni discursos, ni artículo en el periódico. Solo un cuarto limpio, sillas decentes y mujeres que habían pasado por suficiente para saber el valor del poder silencioso. En un pueblito a las afueras de Querétaro, me asocié con un albergue local y usé una fracción del fideicomiso, lo justo para mantener las cosas andando por 3 años. Pase lo que pase,
Lo llamamos algo simple, el cuarto del balance. Cada martes y jueves, mujeres llegaban después del trabajo o de recoger a los niños de la escuela. Hablábamos de presupuestos de crédito de límites. Nadie preguntaba quién lo financiaba. No necesitaban saberlo. Una mujer alina se quedó una noche después de que las demás se fueron. Levantó su carpeta y dijo: «Es la primera vez que miro mis números sin vergüenza». Eso fue suficiente. Había algo sagrado en ver a alguien reclamar su futuro sin necesitar el permiso de nadie. Me recordaba a quién solía ser antes de que todo se enredara en culpas políticas familiares y amor condicional. No estaba intentando reinventarme, solo estaba regresando a la versión de mí que había quedado enterrada bajo sacrificios. En casa, pinté el cuarto de huéspedes de un dorado suave y lo llené de libros manuales financieros, sí, pero también poesía, guías de jardinería, novelas viejas de mis días de universidad. Volví a cocinar para mí, no solo para comer, sino para disfrutar el olor del ajo dorándose en el sartén. Dejé de mirar mi celular por mensajes que no llegarían. El señor Torres llamó una vez para decir que la investigación de Javier se había ampliado. Al parecer, documentos financieros falsificados llegaron a una solicitud de condominio fallida. El banco estaba revisando todo. Le agradecí y volví a doblar toallas frescas. Mi sobrina vino ese fin de semana quedándose en la casa de la playa. Nos sentamos en el porche tomando café y viendo las olas. No sabía que la gente podía empezar de nuevo, dijo. Sonreí. Pueden, silenciosamente. Y me di cuenta de que no necesitaba que nadie notara lo que estaba haciendo. Solo necesitaba que importara. El aire en las montañas es diferente, no carga con el peso de las expectativas de nadie más. Serví el café despacio, dejando que el vapor subiera en el fresco de octubre. El señor Torres estaba sentado frente a mí, hojeando unos documentos finales para la fundación. Mi sobrina Maribel se recostó en su silla, abrazando su taza como si fuera el único calor que necesitaba. No hablamos mucho. No hacía falta. La vista hacía el trabajo árboles con puntas doradas, rozando un cielo tan abierto que hacía que las viejas heridas se sintieran más pequeñas. La cabaña había sido una compra silenciosa, sin anuncio, solo algo que quería por fin para mí. Mi celular vibró en la mesa. Javier. ¿Otra vez? No me inmuté. Solo puse la pantalla boca abajo y seguí tomando. El señor Torres cruzó mi mirada y asintió una vez. Todo está finalizado, dijo. No necesitas hacer nada más. Miré hacia el borde de la sierra, donde el sol empujaba contra el horizonte como si estuviera cansado de esperar. ¿Sabes?, dije suavemente, es curioso lo de una firma. Maribel levantó la mirada. Solo significa algo, continué, cuando la das libremente, cuando es tuya para dar. Ella sonrió silenciosamente, pero con entendimiento. Había visto las secuelas, el rastro de papeles, las mentiras detrás de las sonrisas, y ahora la paz que venía de quitarles la pluma de las manos. Javier solía decir que era sobreprotectora, que controlaba todo, que no podía soltar. Pero nunca se trató de control, se trató de confianza. Y una vez que la confianza se va, una firma no es más que tinta. Intentaron convertir mi nombre en una llave. En cambio, se convirtió en un candado que no pudieron abrir. El viento cambió suavemente. Los pinos se mecían sin pedir permiso. Me recosté en mi silla, el porche crujiendo debajo de mí como un viejo amigo. Y por primera vez en años me sentí completamente, maravillosamente indescifrable.